Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios en Uribe School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Bien, en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra asignatura de Historia del Perú, conociendo la historia en nuestro país. Y el día de hoy vamos a hablar nosotros acerca del gobierno de José Balta y Montero. Tiempo cronológico en la historia del Perú, 1868-1872. Bien, de esta manera entonces iniciamos nuestra sesión de clases para el día de hoy. Todos sabemos que después de la infausta, después de la abusiva y después de la catastrófica guerra que el Perú libró, apoyado por la Cuádruple Alianza frente a España, aconteció una situación muy difícil en nuestro país. Y esta, pues, vendría a ser la desesperación económica y el caos social en nuestro país. En medio de esa situación, por la exageración actitudinal del hombre más aplaudido en la historia, Mariano Ignacio Prado, y luego de los acontecimientos y hechos que marcaron su destitución del poder por parte de José Balta, que venía desde el norte, Trujillo, y por parte de Pedro Díez-Canseco, que venía desde el sur, en Arequipa. Todos sabemos que estos llegaron con sus ejércitos y se enfrentaron a Mariano Ignacio Prado, y este no tuvo más remedio que retirarse abandonando nuestro país y sobre todo, mi apreciado estudiante, y tú lo sabes, sobre todo llevándose el dinero de nuestro país. ¿A dónde se fue Mariano Ignacio Prado? Se fue a la clandestinidad. Muchos dicen se fue a Europa a pasar una vida muy placentera y años más tarde él regresaría al Perú. Miren ustedes, cara dura, regresaría al Perú y postularía a la presidencia de nuestro país. Y el colmo de los colmos, la población en su conjunto, ¿qué cosa? Sufragó a favor de este candidato con un pasado realmente vergonzoso, ganando las elecciones en 1876. ¿Qué habrá pasado? Ya lo sabremos en el transcurso de nuestras sesiones de clase. Bien, mi apreciado estudiante, abrimos entonces los telones para presentarte a José Balta, victorioso. En las elecciones de 1868, victorioso, José Balta ingresa a gobernar nuestro país. Pero ¿quién fue José Balta y Montero? Este personaje limeño de nacimiento, nacido el 25 de abril de 1814, miren ustedes, era un personaje de aproximadamente 54 años de edad. Su gestión se va a destacar, dice la historia, por la apertura de los capitales extranjeros. Miren ustedes, fue amante de los empréstitos y de hacer obras en nuestro país. José Balta. Miren ustedes, a él se le atribuye también algo que marcó de repente una causa principal años más tarde para el estallido de lo que vendría a ser la infausta guerra del Pacífico con Chile. Nosotros hasta el gobierno de José Balta
Pues estábamos unidos al capital inglés. Miren ustedes, todos sabemos que durante el gobierno, nada más y nada menos que de Ramón Castilla, se firma ese primer contrato de la República, el cual todos sabemos que es conocido con el nombre de GIPS, ¿no? Miren ustedes, el Perú retribuye con miles y miles de toneladas de guano a los ingleses y a consecuencia de esto, ellos nos brindan, ¿qué cosa? Dinero. Es así como llegamos a una prosperidad y a la época del boom guanero. Pero ¿qué cosa es lo que pasó con Malta? ¿Qué cosa es lo que pasó con Malta y por qué cambiamos de capital? Dejamos el capital inglés y empezamos a abrazar el capital francés. ¿De qué manera? Firmando un contrato y olvidándonos, miren ustedes, de los ingleses y ahora abrazando capital francés a través de la firma de un contrato llamado Contrato Dreyfus. ¿Con quiénes? Con la casa, miren ustedes, con la casa extranjera judío-francesa de los hermanos Dreyfus. ¿Qué habrá pasado? Ya lo sabremos en los próximos minutos. Bien, continuamos entonces. Durante el gobierno de José Balta se emprendieron grandes obras que van a costar, mis apreciados estudiantes. Pero estas obras se van a realizar gracias a esa política de empréstitos. Balta dijo, tenemos un contrato con los franceses a través de la Casa Dreyfus y eso nos garantiza a construir, a cambiar, ¿qué cosa? Una capital moderna. Se tumbaron las murallas, miren ustedes, de nuestra gran ciudad capital y empezó la era de la modernización de aquel tiempo. Empezó la era del ferrocarril. Miren ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Durante el gobierno de José Balta empieza una situación bastante difícil, te dije. Una crisis económica producida por los gastos de la guerra que habíamos tenido con España. Balta no va a prevenir estos males y va a dirigir, te dije hace un instante, una política basada en financiar obras públicas en todo el país. Señores, todo el país se modernizó. Todo el país se modernizó durante el gobierno de este presidente Balta. Miren ustedes, y como te dije hace un instante, se tumbaron las murallas coloniales, que aún en ese tiempo todavía estaban, y se empezaron a construir nuevas obras, como es el caso del llamado Parque de la Exposición o Museo de la Exposición, el famoso Hospital del 2 de Mayo. ¿Tú sabes por qué razón, mi apreciado estudiante? ¿Tú sabes por qué razón Balta bautiza a ese hospital que está hoy en la avenida Grau? Es un hospital general llamado Hospital del 2 de Mayo. ¿Tú sabes por qué razón lo llamó Hospital del 2 de Mayo? En homenaje y en honor a la gran victoria del 2 de mayo de 1866 en la guerra con España, acá en el famoso combate del Callao o simplemente combate del 2 de mayo de 1866. Miren ustedes, victoria tuvimos frente a España. Por esa razón, el coronel José Balta, también mi apreciado estudiante, frente al hospital del 2 de mayo, crea el populoso barrio, hoy distrito de la Victoria. Victoria del 2 de mayo, frente a frente. Mira tú, algo importantísimo en nuestra historia nacional. ¿Qué más? ¿Qué más se encargó? Construir distintas modernizaciones en nuestra ciudad capital y en todo nuestro país. Se construye el famoso muelle en el Callao, el famoso muelle Darsén, entre otros. ¿Qué más tenemos acerca
de lo que aconteció con el gobierno del coronel José Balta. Una crisis política, una crisis económica, financiera, que no solamente va a arrastrar los años 68, 69, sino que esto llegaría hasta 1879. Acá tenemos a tres personajes acá en la pantalla. El que está arriba, a mi brazo izquierdo, el coronel José Balta. En la parte de abajo, lado izquierdo, tenemos nada más y nada menos a quien se convertiría en su primer ministro, el ministro de Hacienda, hoy ministro de Economía. Estamos hablando de quién, de un joven que tenía 32 años de edad, un responsable de la firma de ese tratado con la Casa Judía Francesa, Dreyfus. ¿De quién estamos hablando? Nada más y nada menos de este gran personaje que fue el causante para que los ingleses, ¿qué cosa? Cobren revancha por lo que el Perú le hizo. Estamos hablando de nada más y nada menos que don Nicolás de Piérola, conocido con el nombre de El Califa. En el futuro, este señor fue el responsable de cambiar y primero de convencer al presidente Balta que tenemos que acabar ya con el monopolio de los ingleses. Tenemos que acabar ya con los consignatarios nacionales en la venta del guano. Por lo tanto, Francia quiere pagar más. Nos olvidamos de todo y firmamos un nuevo contrato que nos va a traer consecuencias muy lamentables años más tarde, como es el caso de la Guerra del Pacífico. Y el personaje que está a mi derecha, ¿quién es? Don Enrique Menchis, más conocido como el famoso yanqui peruano. Miren ustedes, ¿de qué se va a encargar este personaje? De la era del ferrocarril, las contrataciones ferroviarias para la modernización en nuestra ciudad capital y en todo nuestro Perú. Entre las obras del coronel Balta, 1868 a 1872, vamos a encontrar que surge una nueva fuente de riqueza. ¿Cuál? El salitre, causa principal para que Chile ambicione Tarapacá, ambicione Arica y luego Tacna, el cual vamos a perderlo con la Guerra del Pacífico. Se firmó, te dije, el famoso contrato Dreyfus. Dejamos el contrato Gibbs de Castilla y ahora abrazamos el contrato Dreyfus con el coronel José Balta. Empezó la era del ferrocarril. Lima, La Oroya, Lima, Callao, Lima, Arequipa. Miren ustedes, para todo se ferrocarrilizó nuestro país. Se derrumbaron las murallas de Lima para iniciar lo que te dije hace un instante, la modernización. Se construye el Palacio de la Exposición, hoy el actual Museo de Arte, donde se va a exhibir el famoso reloj inventado por Pedro Ruiz Gallo. Se crea la Escuela de Agricultura, hoy convertida en la Universidad Nacional Agraria, acá en La Molina. Se construyó el famoso Puente Balta, que está sobre el río Rímac y que une Cercado de Lima con la zona este de nuestra ciudad capital. Miren ustedes, y el contrato de Enrique Menchis, ya te dije, el famoso personaje apodado y conocido acá en el Perú como el yanqui peruano. Miren ustedes, ¿qué más tenemos, mi apreciado estudiante? José Balta, durante los años 68, durante los años 68, 69, hasta el 72, fue el último presidente, dice Jorge Basadre, del primer militarismo. ¿Por qué razón? Porque después de este personaje vendría el advenimiento del Partido Civil representado por Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil en la historia del Perú. El auge de la construcción de los ferrocarriles, destacado por Enrique Menchis, más conocido como el Pizarro Yanqui. Miren ustedes,
Se derribaron las murallas de Lima, la construcción de carreteras Lima-Callao, Lima-Huacho hacia el norte, y así como aspectos importantes que van a modernizar nuestra ciudad capital. Se dice también que en este tiempo, mi apreciado estudiante, ya se sentía el advenimiento del Partido Civil, como te dije hace un instante, fundado por Manuel Pardo y Lavalle, quien se convertiría años más tarde en el primer presidente civil de nuestra historia. Acá está este personaje de profesión seminarista, miren ustedes, estudió teología, ¿no? Y luego se convierte en periodista, personaje de la oposición, conocido en la historia como el Califa. Este va a ser un controvertido traidor también en la Guerra del Pacífico, porque también va a asumir una presidencia, miren ustedes, provisional durante la guerra y después de la guerra, en la época de la reconstrucción nacional, él se enfrentaría a Cáceres y luego ingresaría al poder, miren ustedes, hasta casi finalizando el siglo XIX. En este contexto, Balta dice en la desesperación de una crisis política y económica, llamó a este personaje, don Nicolás de Piérola, para asumir el Ministerio de Hacienda. Hoy, Ministerio de Economía, hoy, primer ministro. Ningún político de aquel tiempo, miren ustedes, contaba con esas aspiraciones para la función pública. Nadie quería asumir esa responsabilidad de tomar decisiones para el futuro de nuestro país. Y quien las asumió fue don Nicolás de Piérola. En 1869, este ministro de Hacienda llamado Nicolás de Piérola, miren ustedes, reemplazaría el sistema consignatario por un contrato monopólico. Y ese contrato va a ser el contrato Dreyfus, que va a tener una duración de 5 años, con la casa judío-francesa Dreyfus. Te dije, mira tú, esto va a provocar muchas protestas, pero finalmente este va a llevarse la razón y el consentimiento del Congreso de la República, quien aprobaría la firma de este controvertido contrato Dreyfus. Nicolás de Piérola presentó al gobierno una alternativa para solucionar el déficit presupuestal y obtener mayores beneficios, dicen ustedes, de la explotación guanera, y con esto poner fin a las consignaciones, razón por la cual se firma este tratado o contrato llamado Dreyfus. Miren ustedes, una expresión de Jorge Basadre dice al respecto: Piérola había hecho una revolución desde arriba, al cortar los tentáculos que los consignatarios tenían sobre el erario. Esto se enfrentaba a intereses muy poderosos. Nos ganamos la antipatía de muchos consignatarios, entre ellos Inglaterra. Ahí está, miren ustedes en pantalla, lo que fue la pasta de ese contenido del famoso contrato Dreyfus firmado por nuestro país y la casa judío-francesa Dreyfus. El contrato Dreyfus, mis apreciados estudiantes, el contrato Dreyfus fue un acuerdo comercial firmado durante la etapa del gobierno de José Balta, cuando Nicolás de Piérola se convierte en ministro de Hacienda. Durante el gobierno de Balta se van a construir también, te dije, numerosos ferrocarriles, la era del ferrocarril, Chancay, Moquegua, Puno, Pisco, Pacasmayo, miren ustedes, miren, vamos a llamar así, todo esto lo hizo José Balta durante su gobierno, te dije, ¿no?, con el apoyo de una política basada en empréstitos, en la historia nacional. Ese es el problema. Un dolorcito de cabeza, nos vamos, o un analgésico. Un dolorcito de cabeza, nos vamos a tomarnos vamos a llamar así, un Panadol para el dolor.
una situación difícil, nos vamos a pedir préstamos y con eso le damos solución. Pero ¿qué cosa vamos a acarrear? Vamos a acarrear que el Perú se convierta en un país que va a depender. ¿De quién? Va a depender de esos países grandes imperialistas. Hoy en día, miren ustedes, año 2020, nuestro Perú, señores, es un país que va a depender, miren ustedes, ¿de quién? De los países extranjeros, principalmente de Estados Unidos. Hoy con esta situación, con este dilema, con esta situación difícil producto del coronavirus, ¿cuánto de dinero el Perú y el Estado peruano se está prestando? Miren ustedes el extranjero, ¿cuánto? El Perú tenía 44.000 millones de dólares de deuda externa. Y ahora, imagínense preguntarse cuánto deberá el Perú con esta difícil situación el cual estamos pasando. Balta se ganó los aplausos de la gente, pero también se ganó la crítica de pocas personas pero con poder. Un grupo de esas personas que criticaba el gobierno de Balta y que tenía la preocupación que los civiles entrarían al poder fue nada menos y nada más que la aparición de unos 4 hermanos de apellido Los Gutiérrez. ¿Quiénes eran los Gutiérrez en la historia del Perú? Señores, te cuento. Eran 4 hermanos: Tomás, Silvestre, Marcelino y Marceliano Gutiérrez. Los 4 personajes eran oriundos de Arequipa. Los 4 eran coroneles, amigos de José Balta, pero tenían el celo, tenían la envidia por el poder y sobre todo, miren ustedes, tenían el temor de que los civiles ingresen al poder y le pongan el punto final a este militarismo en la historia nuestra, en la historia nacional. ¿Qué pasó? Los 4 tomaron el poder. Miren ustedes, Tomás, el que vemos a mi izquierda, se autoproclamó máxima autoridad en el Perú. Silvestre empezó con un, vamos a llamar así, apoyado por sus hermanos, a implementar alguna situación. Y para evitarse alguna situación, Balta fue tomado prisionero. Miren ustedes. Fue tomado prisionero, los 4 se autoproclamaron autoridades en el Perú, pero ¿saben lo que pasó? La gente empezó a protestar. Los 4 arequipeños eran oriundos, te dije, de Arequipa. Los 4 eran de Majes. Miren ustedes, Tomás era un gran personaje con mucha experiencia, al igual que cada uno de ellos, para conducir el destino del país. Es más, había sido secretario también de José Balta y sabía los movimientos y las acciones de un gobernante. Por esa razón le fue fácil de repente. Simplemente ellos coordinaron y tomaron prisionero al coronel José Balta. La gente se enardeció, señores. La gente empezó a rebelarse y dijo, vamos a linchar a estos usurpadores del poder. Miren ustedes, si la gente empezó a linchar a cada uno de ellos. La gente empezó a linchar y al primero que lo encontraron en la Plaza San Martín, miren ustedes, fue nada más y nada menos que a Silvestre Gutiérrez. La gente lo observó, la gente se le abalanzó, la gente lo, vamos a llamar así, la gente lo agredió, le colocó soga al cuello y se lo llevaron por todo el jirón de la Unión. Y finalmente lo colgaron de una de las torres de la Catedral de Lima, en el centro de nuestra ciudad capital y en el centro de la Plaza Mayor. La gente aplaudió. Así mueren los usurpadores. Rápidamente Tomás Gutiérrez, quien era, vamos a llamar así, quien tenía el mando de nuestro país en ese entonces, le avisó a su hermano Marcelino, que custodiaba prisionero al coronel José Balta, que habían matado ya a Silvestre, que la gente se ha enardecido y que quiere linchar a los Gutiérrez. ¿Y saben lo que hizo Marceliano? Señores, ordenó a sus oficiales que lo fusilaran. Y ahí estamos observando, después de un almuerzo, Balta va a ser fusilado por orden de Marcelino Gutiérrez.
y con eso acabaría la vida de este personaje en venganza. Miren ustedes, al enterarse que su hermano Silvestre había sido linchado por la multitud de la población en la ciudad de Lima. Tomás también fue tomado, fue reconocido caminando, miren ustedes, por la altura del puente Balta. La gente lo reconoció, igual lo arrastraron y lo colgaron de la segunda torre. Ahí vemos la Catedral de Lima, ahí fueron colgados. Y miren ustedes a la gente, una fotografía de antaño original, donde los coroneles Gutiérrez van a ser colgados ahí. Igual, Marcelino también fue linchado. Los tres coroneles Gutiérrez tuvieron un triste final. El triste fin de los tres hermanos militares y violentos que quisieron tener el poder en sus manos fueron linchados por la población. Solo uno se salvó. ¿De quién estamos hablando? Nada más y nada menos que de Marcelino Gutiérrez. Dice la historia, mi apreciado estudiante, dice la historia que Marcelino Gutiérrez, el único sobreviviente, se escapó, se fue al Callao, luego meses más tarde lo tomarían prisionero. Tomarían prisionero, le hacen un juicio, miren ustedes, y 8 meses más tarde de su prisión lo dejan libre. Y más adelante lo vamos a ver peleando en la Guerra del Pacífico. Así, con eso acabaría, miren ustedes, la presencia nada más y nada menos de los 4 coroneles Gutiérrez, 3 linchados por el pueblo y un sobreviviente. Y también con la vida y el gobierno de este personaje, presidente en el Perú, que quiso hacer las cosas parecidas al gobierno de Castilla, pero lamentablemente se equivocó dándole el poder a Nicolás de Piérola para que firme un contrato con la casa francesa Dreyfus. José Balta y Montero, mis apreciados estudiantes, fue coronel de carrera, militar y político peruano que ocupó la presidencia constitucional del Perú desde el 68 hasta el 72. Durante su gobierno, el hecho más importante, la firma del contrato Dreyfus para la explotación del guano. Se celebró grandes empréstitos, hizo grandes obras, pero con dinero ajeno, para que me puedas entender. Miren ustedes, fue asesinado cruelmente, fusilado en el cuartel San Francisco el 26 de julio de 1872 por orden nada más y nada menos de Marcelino Gutiérrez. Marceliano Gutiérrez. Él fue quien ordenó en venganza de su hermano Silvestre Gutiérrez. Hoy sus restos descansan nada más y nada menos en el cementerio Presbítero Maestro acá en nuestro cercado de Lima. Así es, mi apreciado estudiante. Entonces, ha sido nuestra clase de Historia del Perú a cargo de tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, que ya nos estaríamos encontrando en una próxima sesión. Gracias por tu atención, mi apreciado estudiante. A estudiar. Ya nos estamos encontrando la próxima clase acá en este gran desafío, esta gran tarea, y estamos seguros que todos vamos a salir adelante. Gracias por tu atención. Buenas noches.